¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Viendo un poco los archivos de la historia que vamos a contarles hoy, me doy cuenta que hay factores que siempre son determinantes y muy comunes en casos como este. La codicia, por un lado, y la inseguridad por el otro, cuando se trata de cuestiones que parecen agujas en el pajar para la policía, es decir, los robos de celulares. Y en aquel entonces, estoy hablando del año 2003, era esto una cuestión de moneda corriente. Era muy difícil para la policía intentar encontrar un corte en aquel entonces de este caso que les vamos a contar hoy. Estamos hablando del asesinato de Óscar Arturo Barbosa, hijo de un comisario muy conocido en el entonces, en ese año, que fue asesinado brutalmente porque él fue torturado y no parecía hasta ese entonces el robo de un teléfono celular. Y voy a ponerlo así porque para entender muy bien hacia dónde apunta, de un simple robo de un teléfono celular, sin evidentemente desmeritar de ningún punto de vista lo que había ocurrido en aquel entonces, pero dado a que su padre era agente policial, era un alto oficial en aquel entonces, se pensó de absolutamente todo y empezaron a salir a luz hechos oscuros, inclusive de la vida en los alrededores, todas presunciones, evidentemente nada comprobado, pero usted sabe cómo es esto. Siempre algo negro envuelve a una situación y el teléfono cortado y la mentira se va agrandando, y en aquel entonces se tejieron tantas hipótesis en torno a este hecho que del factor de haber encontrado, al analizar el cuerpo, la tortura de Óscar Arturo, se creyó de que era un mensaje directamente para su padre. Su papá tenía negocios, tenía mucha actividad hacia la frontera con Encarnación y por eso se creyó que hasta inclusive podría ser eso, pero no fue así. Todo se generó en una cuestión de codicia, de avaricia, y terminó con la muerte tortuosa de este joven. Vamos a conocer el perfil de la víctima y de los victimarios de aquel entonces. Perfiles. Víctima. Nombre: Óscar Arturo Barbosa Gómez, edad 25 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Cuarto Barrio Luque, profesión estudiante. La víctima fue torturada y asesinada por 3 jóvenes quienes lo citaron para supuestamente venderle un celular. Autores: nombre: Óscar Armando Cañete Álvarez, edad 23 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Cuarto Barrio Luque, profesión empleado, prontuario, contaba con una causa abierta por abuso sexual del año 2003. Fue quien se encargó de citar a la víctima en un punto donde supuestamente iban a venderle un celular. Su intención era otra. Nombre: Rodrigo Marcelo Sandoval Calderoli, edad 26 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Cuarto Barrio de Luque, profesión empleado, prontuario, contaba con un antecedente por robo agravado, fue beneficiado con régimen de prisión domiciliaria dispuesta en febrero del 2003. Según manifestaciones de sus cómplices, fue este el autor de las mortales estocadas recibidas por la víctima del escalofriante crimen. Nombre: José Ricardo Sandoval Calderoli, edad 23 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Cuarto Barrio Luque, profesión estudiante. El menor de los hermanos no contaba con antecedentes. Este habría ayudado a su hermano a causar la muerte del joven Barbosa. Nombre: Marcos Ramón Centurión Lugo, edad 20 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Adrián Jara Casi General Aquino Luque, profesión estudiante. El joven se encargó de reducir las pertenencias de la víctima, pero alegó que no sabía que eran producto de un homicidio. Era junio de 2003 cuando el cuerpo se encontraba después de un par de días y se veía en aquel momento la disposición del cadáver, y eso llamaba tremendamente la atención de qué fue lo que exactamente pasó. Les decía al principio que la intención de los delincuentes era matarlo,
venderle, ofrecerle un teléfono celular para sacarle plata. Ellos querían el PIN de este joven. Para poder sacar dinero del cajero automático no lograron ese cometido y el crimen terminó de una manera atroz. Los familiares de Óscar Arturo lo recuerdan como en muchos casos de la mejor manera. Era un joven muy activo, un joven que tenía esas ganas como todos de vivir, de salir adelante. Vivía con su padre en algunos momentos y era uno de esos chicos que también disfrutaba de sus amigos, de salir, un joven muy activo. Y así se lo recuerda después de 15 años a Óscar Arturo. No me conformo con la pérdida de él. Hasta hoy le extraño mucho. Le busco, ¿verdad? Me hace falta porque él era mi pie, mi mano. Él era todo mi compañerito, trabajaba conmigo. Y demasiado le extraño, me hace falta. Es demasiado duro y grande casi. Su hermana intentó inclusive suicidarse su hermana. Demasiado, el golpe fue porque esos dos no son ellos, pues, es su hermana y él. Y demasiado unidos, demasiado se querían, demasiado se entendían. O sea que el hecho le afectó a toda la familia. ¿Verdad? A todo Alto Paraguay, porque nosotros somos Alto Paraguay. Porque era un chico especial. Y era luego muy especial, no era lo para esta tierra. No era para vivir con nosotros, porque era muy especial este muchacho. Una criatura inocente, muy bueno, demasiado cariñoso, como conmigo, con sus hermanas, con toda la gente. Él no podía ver a alguien que necesitaba. Él sacaba hasta mi tele en colores, él llegó a darle. Encontré acá, está tomando tereré con un personal, y encuentro una tele en colores acá enfrente. Y le digo, ¿qué hace esto acá? Mamá, le voy a darle a Pablito, me dice, porque él tiene 6 hijos y no tiene tele, me dice, le voy a darle a él, me dice. Y nosotros, mi hijo, y después nosotros vamos a comprar ahora. Mi amigo Óscar, y era la mejor persona que yo conocí en mi vida, sinceramente. Recordarle a él es como recordarle es más que un hermano, yo te diría, ¿no? Pues nunca encontré una persona tan sincera, tan franca, una persona excepcional, ¿no? Sin vicio, sin prejuicio. Era una persona, para mí, fuera de serie. Él venía, se sentaba sobre un taburete en la piletita de mi hija y Richard, me decía mi señora, me gritaba, acá viene tu mujer, me decía, no, Ana Carmen, él decía así, ¿entendés? Tipo, de que mi señora es re bromista, ¿entendés? Pues como estamos todos los días juntos, como te digo, ¿verdad? Acá viene tu mujer, me gritaba, ¿verdad? Y yo salía, le atendía y como te digo, era un tipo excepcional, ¿no? Buena gente, está hecho de buena leña, como se dice. Yo te diría que le destruyeron totalmente, no solamente a él, a su familia, a sus amigos. Tal. O sea, en síntesis, le acarreó a mucha gente eso también, ¿no? La desgracia. Porque conociéndole a él es perderle a una gran persona, sinceramente, ¿no? Óscar Arturo estuvo perdido por varios días, se había hecho la denuncia de su desaparición. El último lugar más o menos donde se lo vio fue en Los Lomiteros, en la zona de Luque. Un lugar muy recorrido, posterior a las fiestas que se dan generalmente en Asunción, y ese era un punto donde él tenía algunos conocidos. Un lugar donde al parecer concurría y bastante. Y ahí fue citado por unos jóvenes que tenían un interés de venderle algo. Pero él no sabía que ahí se iba a encontrar con sus asesinos, con los que iban a matarlo, porque ellos querían su dinero, querían su plata. Algunos recuerdan que él hacía una cierta ostentación de lo que tenía y quizás eso le llevó a la muerte, sin justificar de hecho.
Pero esos son los detalles que dan de aquel entonces. Esto pasó en aquel junio del año 2003. ¿Qué pasó? Eran las 10 de la tranquila y fresca mañana del martes 10 de junio del 2003. Doroteo Martínez recorría el predio de una quinta en el barrio Costa Azul de Limpio cuando su perro lo condujo hasta un yuyal ubicado no muy lejos. Allí se topó con una macabra sorpresa. Entre las malezas yacía el cuerpo sin vida de un joven que 6 días antes había desaparecido. Justamente un vecino del lugar había En la zona de Costa Azul. Sí, en la zona de Costa Azul había observado el comportamiento de, tengo entendido que un animal fue lo que encontró. Fue hasta el lugar y encontraron el cuerpo. La fiscal no me llamó a mí, le llamó a su papá para ir a ver conocer el cadáver, no me llamó a mí. Yo después por la tele me enteré, he visto su cadáver, he visto que era él lo que se encontró. Hijo de un comisario. Hasta aquella fecha, la desesperación e impotencia inundaban los días de la familia Barbosa Gómez, quienes a gritos pedían información sobre su hijo, Óscar Arturo. Sin datos certeros sobre el paradero del universitario de 25 años de edad, sus padres tenían cada vez más vaga ilusión de que en cualquier momento apareciera. Se allanó por todos lados. La fiscal fue muy especial porque nos ayudó bastante. La policía se prestó. La policía ocupó una pieza acá, puso una oficina acá y pusieron radio para buscarle por todos los medios, por todas las vías. Le buscaban. Se rastreaba todas las llamadas, todo. Nada de él. El 4 de junio del 2003, el estudiante del tercer año de Administración de Empresas salió de su casa situada en el cuarto barrio de Luque, luego de recibir una llamada, sin saber que la cita para comprar un celular terminaría en su muerte. En la mañana del jueves 5, su camioneta marca Nissan fue encontrada incinerada entre las calles Cerro Corá y Luis de Gasperi, en Lambaré. La escena donde fue encontrado Óscar Arturo era terrible. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, presentaba signos claros de tortura. Según el informe forense, el cuerpo ya tenía 5 días de rigidez cadavérica. Varios e infructuosos allanamientos realizaron la policía y la fiscalía, pensando que se trataba de un secuestro, pero tardarían varios días en descubrir lo que realmente pasó aquella noche. Señora, ¿se puede encontrar algo? ¿Están buscando algo? No han entregado documentos de compromiso para que le larguen a mi hijo. ¿Qué tipo de compromiso, señora? ¿Hay un pedido de rescate, algo? Sí, de rescate me comprometo a pagar. Le traigo documento para que garantías para. Pero él sigue vivo, eso se ha comprometido. Está vivo, y dice que me va a entregar vivo. Llamaban a la línea baja. ¿Qué les decían a ustedes? Y que primeramente pedían plata, ¿Cuánto les pedían? 30 millones. Varias personas fueron detenidas, pero nada se sabía de él. Incluso se llegó a creer que la muerte de Óscar tenía que ver con el consumo de drogas y las sospechas hasta recayeron en su novia. Porque tantas cosas dijeron de él, pobrecito. Tanto le calumniaron, le metieron en cosas con droga, y cosas que él no fuma, no bebe.
Sin embargo, recién un año y medio después se descubrió el verdadero móvil del crimen, tras la detención de 3 personas involucradas en el terrible homicidio. Así como escuchaban a la señora, todo al parecer apuntaba en ese entonces, a demasiadas historias que envolvían al hecho en sí, historias que no eran ciertas con respecto al por qué la habrían matado. Salía lo de la historia de la novia, el consumo de las drogas, también se ponía su padre, sus negocios que tenía en el Chaco, negocios que tenía que ver con la venta de combustible, es decir, tantas cosas se agregaban que en aquel entonces el norte de la policía era bastante confuso. Y ustedes escucharon, hasta un año después recién se supo cuál fue el verdadero motivo del asesinato. Y no fue gracias a una llamada que eso se descubrió. Y fíjense ustedes que en aquel entonces se sostenían todas estas teorías por la cizaña que hubo en torno a la hazaña, que hubo en torno al crimen en sí, a la forma en que lo habían matado. 48 estocadas en total y otros detalles forenses de aquel entonces que develaban una muerte con un mensaje claro. Cualquiera iba a pensar que fue un ajuste de cuentas. Esa brutalidad con que le mataron apuntaba a otra cuestión. ¿Quién iba a imaginar que eso era un secuestro express, que buscaba sacarle plata a este joven? Esto es lo que nos dijeron los forenses de aquel entonces en torno a cómo mataron a Óscar Arturo Barbosa. Heridas que hablan. El cuerpo de Óscar Arturo presentaba en total 48 puñaladas punzantes y penetrantes. La mayor parte de las puñaladas, la víctima las recibió en las piernas, especialmente en el muslo derecho, causadas con un destornillador. Las puñaladas mortales las recibió en la región cervical, la cara anterior del tórax, en el tórax, el abdomen, en los hipocondrios izquierdo y derecho. Además, recibió 6 heridas en la región lumbar derecha. Durante la inspección forense se encontró también una fractura en la tercera costilla. El cadáver de la víctima presentó además un extraño hundimiento en la parte torácica, lo que hizo suponer a los forenses que la víctima recibió un fuerte golpe en el pecho, presumiblemente ya tendido en el suelo. Realmente cuando estaba en el suelo comenzaron a saltar encima del pecho. Se pudo determinar asimismo que la víctima sufrió hemotórax, es decir, una acumulación de sangre en el espacio existente entre la pared torácica y en los pulmones, a causa de las estocadas recibidas. Otra grave lesión recibió a nivel del globo ocular derecho, lo que le produjo 2 hematomas de 6 y 10 centímetros de diámetro en la región frontal derecha y un edema agudo cerebral. La causa de muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. La más importante afectó el pulmón izquierdo, que sufrió una lesión cortante y penetrante del lóbulo superior izquierdo. En el momento del hallazgo habían pasado 5 días de la muerte y el cuerpo ya había sido cercenado por animales. El cuerpo ya llevaba varios días ya a la intemperie, incluso ya le faltaban algunas partes del cuerpo porque animales de la zona prácticamente cercenaron el cuerpo y era difícil determinar efectivamente cómo ocurrieron los hechos, pero sí tengo entendido que hay un dictamen de medicina forense que da efectivamente cuál sería el órgano que afectó para posteriormente dar su muerte. En medio de toda esta situación de hechos confusos, de teorías que no eran, de conspiraciones, de cuestiones que apuntaban a otra situación que no era el robo de dinero, o sea, decían cualquier cosa que no era realmente lo que había pasado. Y les recuerdo, esto no se supo hasta un año y algo después, que a él lo mataron para sacarle plata y al parecer se había resistido. En medio de toda esa situación, la policía apuntó a sospechosos, gente que no tenía absolutamente nada que ver y solo después se pudo comprobar su inocencia. Y no fue hasta una llamada después de una persona allegada a los verdaderos autores
que se pudo saber realmente cuál fue el trasfondo del hecho y quiénes lo habrían cometido. Dos presos por error. Durante la investigación del caso, que se extendió por más de un año, varios jóvenes que formaban parte del círculo de amigos de Óscar Arturo fueron detenidos, la mayoría de ellos liberados poco después al comprobarse su inocencia. Sin embargo, entre los sospechosos también cayeron presos dos hermanos, acusados por una mujer que dijo llamarse Regina, pero en realidad era una chica de 22 años de nombre Sergia Báez. La joven acusó a los hermanos Mariela, de 16, y Juan Villalba, quienes fueron a prisión durante unos meses hasta que se comprobó su inocencia. Después de la aparición del cuerpo, de la nada aparece una informante que se llama Sergia, se llama la chica, ¿verdad? Y le comienza a decir, yo soy adicta y ellos son distribuidores. Y ellos le distribuían droga, le llevaba porque él fumaba y bola era. Un tipo buenazo era el tipo. Supuestamente fumaba marihuana y era de su círculo, que era su círculo, ¿verdad? Y que ellos estando drogados que supuestamente le mataron. Nosotros hicimos el allanamiento, eran dos hermanos. Llamarlo así por decir error de parte nuestra era difícil en ese momento saber efectivamente, aparentemente con todas sus facultades a dar una declaración espontánea y voluntariamente. Y, por ejemplo, hasta nos llevó en una casa donde supuestamente se le tenía en cautiverio esos días, ¿verdad? Y eran hechos que justamente todo coincidía, pero como muchos otros casos, en un principio cuesta un poco tener las evidencias para poder demostrar, más todavía en esa época. A los hermanos complicó el hecho de que en su poder se encontraron prendas con manchas que parecían ser de sangre. Otra detenida fue la novia del fallecido, Teresa Raquel Vázquez Irala, de 23 años. Varios allanamientos se realizaron en la ciudad de Luque en busca del fallecido, pero todos sin resultado positivo. En donde encontramos nosotros elementos como por ejemplo ropas con manchas de sangre, ¿verdad? Y como en aquel entonces no había tanta inmediatez en los resultados de las pruebas incautadas, como medida preventiva la fiscal había ordenado prácticamente la detención ya de estas personas por los indicios que habíamos encontrado y por la persona que había declarado, ¿verdad? Óscar Arturo Barbosa, asesinado en el 2003 porque querían plata, querían el dinero que él tenía, lo citaron para ofrecerle un teléfono y finalmente terminó torturado y asesinado brutalmente. Tantas cosas se dijeron en aquel entonces y fue después de un año que se supo la verdad. Pero esto no concluye acá. Hay más detalles de este asesinato, pero todo esto a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Óscar Arturo Barbosa Gómez tenía 25 años cuando la asesinaron. Era hijo de un conocido comisario en aquel entonces. En junio de 2003 había ocurrido todo eso y su cuerpo se encontró días después. Y de su asesinato se supo realmente por qué fue o por qué ocurrió hasta un año después, cuando una llamada alertó a la policía o recordó a la policía qué fue lo que había sucedido, y posteriormente termina confesando lo que le habían confesado los verdaderos autores de este hecho, uno al menos. Él era estudiante, le gustaba salir, le gustaba estar con sus amigos, y en una de esas tantas veces alguien codiciaba lo que él tenía. Quería su dinero, quería las cosas que él tenía, quería la camioneta que él usaba, y por eso lo mataron. Ahora vamos a comenzar a entrar en los detalles técnicos que siguió la pista o que llevó en pista a la policía para encontrar la camioneta que ese día usaba Barbosa, que como no pudieron sacarle plata, se la llevaron, pero finalmente terminaron incendiándola. Este es el itinerario que hicieron los delincuentes posterior al asesinato.
El mapa de la muerte. Martes 4 de junio del 2003. Óscar Arturo salió de su casa ubicada en el cuarto barrio de Luque. A pocos metros de la misma se encontró con Óscar Cañete, quien le vendería supuestamente un celular. Pero este ya lo esperaba al joven en compañía de los hermanos Sandoval. La víctima fue obligada a ingresar a la parte trasera de su rodado, donde sufrió las primeras estocadas en las piernas con un destornillador. Los criminales partieron rumbo a la ciudad de Limpio y en el camino exigieron el número de PIN de su tarjeta, pero Barbosa dijo que lo desconocía. Ante su resistencia, los malvivientes ingresaron a Costa Azul, camino que conduce a Villa Jardín y acaba en el Riacho San Francisco. Bajaron a la víctima y la torturaron, intentando que entregue la información que ellos querían, pero que él jamás la supo. Por este motivo, terminaron matándolo. Eso fue una de las cuestiones que le ofuscaba a estos autores del hecho, y le iba torturando con un destornillador y le iba clavando en las piernas. Él realmente no conocía el PIN y esto fue lo que llevó justamente a que ocurra este hecho. En principio ellos utilizaron para torturar, porque fue torturado antes de fallecer, utilizaron un destornillador. Él estaba prácticamente sentado en la parte trasera de la camioneta, en el medio, y las dos personas que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, le atajaban el brazo y el que estaba sentado ahí le iba presionando para sacarle información. Ellos le pedían un monto de dinero. Ellos le amenazaban de que le iban a matar a él o a sus familiares si ellos no colaboraban o se enteraban de lo que ocurría. En principio iba a ser un robo, pero como él no tenía efectivo, si él se manejaba con tarjeta, le iban torturando porque no conocía el número de PIN de las tarjetas que manejaba, porque era algo que manejaba entre la familia. Comenzaban con las piernas, después ya iban ya a partes donde efectivamente le iba a hacer ya daño a algún órgano, ¿verdad? Con la parte del pecho, el corazón y eso. Una vez muerto Barbosa, lo abandonaron en el Yuyal y se dirigieron hacia la zona de Lambaré. Por el camino descendieron en un conocido supermercado, donde intentaron hacer compras, pero al no contar con el PIN de la tarjeta no pudieron hacerlo. Ellos intentaron utilizar la tarjeta, pero el problema era el PIN, que tengo entendido que manejaba la mamá. Se fueron ellos a hacer compras. Dice que canasto compraron, en los super hicieron compras y pasaron la tarjeta de él. Ya después de muerto, porque a él le llevaban a las 6 de la tarde de acá. Y a las 8 más o menos dice que se fueron ellos, él ya estaba muerto, había sido. Y se fueron en Lambaré a hacer compras. Así es la declaración de ellos. Hacer compras y quiso pagar con la tarjeta de él. Y la firma no coincidía y no le dieron. Y tuvieron que abandonar todo. Con el dinero que tenían, compraron 5 litros de combustible y querosén y se trasladaron hasta las calles Cerro Corá y Luis de Gasperi, sitio donde prendieron fuego al automóvil cerca de la medianoche. El coche fue encontrado por las autoridades alrededor de las 5 del jueves 5 de junio de ese año. A Óscar Arturo lo siguieron, lo estudiaron, lo conocían demasiado bien, porque él concurría ahí bastante a una lomitería en Luque, como les había comentado, y 2 de los 3 asesinos, al menos los que actuaron directamente, trabajaban en esa zona. Y no solo eso, sino que también uno de ellos era su vecino. Lo conocía ahí muchísimo. Sabía muy bien si tenía o no poder adquisitivo, sabía muy bien si tenía plata, sabía muy bien de quién era la camioneta, sabía muy bien de absolutamente todo lo que él hacía. Lo estudiaron, lo citaron y lo mataron. Vecino y conocido. Óscar Barbosa no solo era cliente fiel de la lomitería donde trabajaban 2 de los involucrados en su muerte, sino que además pertenecía al mismo barrio que todos sus verdugos, el 4º barrio de Luque. Vecino aquí del fondo, a 2 cuadras vivían los muchachos, había sido, cuando se descubrió. 2 hermanos son, y los 2 trabajaban en una hamburguesería. Y él salía a la facultad y se iba a la hamburguesería a cenar. Y ahí, acá en la lomitería, acá en Ñuguazú.
y su hermana está en la católica. Y venía de la católica y se encontraban juntos y ahí cenaban. Y los muchachos, los que les servían, son los asesinos. Bueno, de ahí le conocieron, de servirle la hamburguesa y eso, de ahí le eligieron. Tan mala suerte tuvo mi hijo, que tantos son los que se van ahí a comer, y justo que le eligieron a mi hijo. Los hermanos Sandoval Calderoli y Cañete Álvarez conocían perfectamente los pasos de la víctima. Se tomaron un tiempo de vigilarlo, planear el crimen y posteriormente ejecutarlo. Según familiares y amigos de la víctima, los asesinos ni siquiera mostraron arrepentimiento ante lo sucedido. Gracias a Dios parece lo que era él que hablaba en el juicio oral, porque aceptó. Todos niegan ser inocentes, todos dicen soy inocente, y ellos no. Sí lo hice, dijeron. Sí lo hice, y si vuelven a hacer, lo vuelvo a hacer, lo volvemos a hacer. Así mismo me dijeron en el juicio oral. Era una argentina, me dijeron. Una chica joven, linda chica era. Y su hija, enseguida su hija, la fiscala le mandó a la Argentina y ella se quedó bajo protección de ella porque le amenazaron mucho a la chica. Los tres la amenazaron mucho de que le iban a matar por lo que ella descubrió. Que durante el tiempo que estaba en el juicio oral, así me hacía que me iba a matar. Ellos me hacían señas que me iban a matar. Y que eran ex personales míos otra vez, que ahora están en donde tienen que estar, ¿verdad? Que están en la cárcel. A mí me afectó bastante eso. Eran de aquí del barrio también. Y vivían acá en el barrio, creo que eran oriundos de Ciudad del Este, famosos se dice luqueños yo otra vez, pero creo que no eran familias luqueñas, creo que venían de Ciudad del Este, cosas así. Y que vivían acá en el barrio cerca, el cuarto barrio. Poco el caso va tomando forma y para los investigadores el hecho igual no tenía un norte aún en cuanto al verdadero hecho. No manejaban siquiera la más mínima presunción. Porque fíjense que en aquel entonces estos jóvenes, o que ustedes veían ahí ya en las imágenes posteriores a su detención en el juicio oral, ellos habían solicitado un rescate para desviar la atención y para sumar inclusive tantos detalles más a las tantas hipótesis, a los tantos rumores que había en torno a la verdadera causa del por qué mataron a Óscar Arturo Barbosa. Había rumores por doquier, desde las drogas hasta los negocios de su padre, era comisario en aquel entonces, y otras tantas cosas más. Con el pedido de rescate, prácticamente una de esas hipótesis de venganza o apuntar a alguien que no sea él, iban consumándose. Y no fue hasta una llamada después que se pudo saber quién era realmente el asesino. Y esta fue una mujer muy allegada a uno de los asesinos. En principio el panorama era otro. Cuando ocurrió la desaparición, el secuestro en ese entonces, porque hubo un pedido de rescate, hubo varias llamadas en un principio donde se pedía una cantidad de dinero a efecto de poder dar la ubicación y poder liberarle supuestamente, ¿verdad? Primero eran 50 millones y de a poco iba bajando y quedaron en 30 millones, ¿verdad? Sin embargo, las llamadas cesaron. Al segundo o tercer día ya no había más ninguna llamada y estábamos pendientes nosotros justamente de esa llamada para poder ver qué acción tomar. Nosotros habíamos montado vigilancia y aparte de eso seguridad a la familia por prácticamente 6 días. Nosotros vivíamos dentro de la casa a efecto de recepcionar alguna llamada, a efecto también de ver el comportamiento de los familiares, porque siempre en este tipo de hechos hay muchas hipótesis. Había muchas conjeturas de cuál habría sido el motivo, ¿verdad? En principio se le vinculaba que sería por tema narcotráfico, a raíz de que su papá cuando eso estaba hacia Bahía Negra, ¿verdad? O ellos llevaban combustible hacia Bahía Negra. Nosotros investigamos a fondo cuáles eran las actividades tanto
de los familiares como de la víctima en ese momento, ¿verdad? La sección homicidio en esa época había tomado el caso en sí y nos distribuimos los trabajos de diferentes maneras, montando vigilancia en lugares donde se habían hecho en principio las llamadas. En esa época era bastante difícil porque como hoy día no había redes sociales ni tampoco no teníamos la facilidad de tener números celulares para poder hacer algunas conexiones que nos podrían indicar por lo menos cuál sería el móvil o dónde estarían los presuntos autores, ¿verdad? Pasó varios días donde nosotros no entendíamos cuál era la situación hasta el hallazgo de cadáver. A partir de ahí aparece una informante que por voluntad propia ella se acerca a los investigadores y dan datos precisos de los supuestos autores del hecho, del cual nosotros comunicamos al Ministerio Público. Ella se fue y declaró ante el Ministerio Público con mucha propiedad. A raíz de eso se realizaron allanamientos y entre ellos nosotros llegamos a estos dos hermanos en aquel entonces. Una llamada al 911 dando detalles muy precisos sobre el hecho, ayudó a poder capturar a los autores de ese hecho. Era una persona muy cercana al autor material del hecho. Incluso en varias oportunidades ya después del hecho ellos comentaban bajo los efectos de tanto de estupefacientes como de bebidas alcohólicas, y cuando había peleas entre ellos siempre salía a relucir y la mujer la amenazaba de que en algún momento iba a comentar todo lo sucedido, ¿verdad? Era la pareja Era una pareja de uno de los supuestos autores, exactamente. Sí, él se iba hasta un conocido local en esa época de lomitería. Aparte de ser cliente, el propietario de dicho local tenían una afinidad, eran amigos, ¿verdad? Como que acá en la zona de Luque casi todos se conocen. Entonces había cierta afinidad aparte de cliente propietario, ¿verdad? Estas personas le conocían a Oscar a raíz de que frecuentaba mucho el lugar, escuchaba las conversaciones que tenía con el propietario de la lomitería. Aparte de eso, ellos observaban de que era una persona que siempre tenía excentricidades. Por ejemplo, tenía dentro de su vehículo tenía ropa para cambiarse, tenía diferentes tipos de zapatos, y eran cosas que en esa época llamaban la atención, ¿verdad? Y ostentaba algo, tenía tarjetas de crédito en esa época, era algo raro, ¿verdad? Y siempre estaba económicamente bien, bueno, pero no era un tipo malo. Ellos se ganaron la confianza de la víctima, justamente por lo que habías mencionado, como que era cliente del lugar, había cierto relacionamiento aparte de cliente-empleado, era prácticamente ya de amistad en esa época, ¿verdad? El propietario de la lomitería tampoco había descubierto que sus empleados fueron los que cometieron el hecho, a raíz de que ellos al otro día fueron tranquilamente a trabajar. No es que de repente faltaron un tiempo ni nada. Con el tiempo ellos renunciaron y ya no pertenecían más a la empresa, ¿verdad? Sin embargo, gracias a que esta mujer pudo delatarlo, nosotros pudimos llegar ir hilando algunas evidencias que dejaron, como las boletas de empeño, la declaración de esta persona que dijo, sí, a mí me entregó unos días prácticamente después de que había desaparecido esta persona, el reconocimiento de los objetos de parte de los familiares y posteriormente la declaración de esta mujer que escuchó la conversación de estas personas, quienes dieron detalle por detalle de cómo ocurrieron los hechos. Y ellos ya se habían hecho 2 o 3 procedimientos donde ya se capturó ya a 3 personas que estarían vinculados directamente al hecho. Y justamente una persona había declarado y nos dio los datos precisos, donde llegamos por una cuarta o quinta persona, no recuerdo bien, acá en la zona de Luque nuevamente, y esta persona nos exhibió las boletas de empeño y fuimos a rescatar los objetos que efectivamente era de la víctima. Su única función era, él no sabía de dónde provenía, pero le dice, haceme por favor y venme en la casa de empeño de un amigo que nos pueda vender estos objetos, ¿verdad? Y prácticamente colaboró bastante con la investigación a raíz de que él dio detalles precisos de quiénes le habían entregado, en qué momento. Entonces las fechas coincidían con el hecho que
ocurrió en esa época. Y afortunadamente este cuarto integrante colaboró con esos documentos que podría y sirvió, podría no, sino que sirvió para poder dar con los asesinos y atar todos los cabos sueltos que había en relación a lo que hizo la mujer, que afortunadamente también hizo desmantelar toda versión y disipar todo rumor que había en la época. Si no era por su llamada, tal vez no se hubiese sabido cuál era el trasfondo de este crimen. Y se pudo sostener con esa declaración de este cuarto integrante todo lo que había pasado, porque ya habían pruebas de lo que se había empeñado. Esto se llevó a una casa de empeño al día siguiente nada más del asesinato, y ahí, mediante esos documentos, se pudo tener con certeza lo que había ocurrido. Todo lo que sacaron del vehículo, todos los objetos de valor que fueron finalmente reducidos en esta casa de empeño. Como ya ustedes escuchaban, eran artículos de valor prácticamente, pero que estaban dentro de la camioneta. Ellos nunca pudieron sacarle plata a Óscar Arturo Barbosa, que era al final de cuentas, al parecer, el objetivo principal que ellos tenían. Ya en marzo del 2006, prácticamente en la segunda semana de marzo, se inicia el juicio oral y público para estos jóvenes detenidos. Y tengo la lista: Óscar Armando Cañete Álvarez, 23 años, 30 años de condena, porque son 25 la pena máxima más 5 años de seguridad. Rodrigo Marcelo Sandoval Calderoli, 26 años, también 30 años de cárcel, 25 la pena máxima más 5 años de prisión por las medidas de seguridad que corresponden. José Ricardo Sandoval Calderoli, su hermano, 23 años, misma cantidad de años, 30, 25, pena máxima más 5 años de seguridad. Y Marcos Ramón Centurión Lugo, de 20 años. Este fue el que se encargó de reducir las pertenencias, pero él tuvo otro tipo de resolución en cuanto a su condena, porque el hecho fue por reducción y al colaborar se atenuó en tanto el proceso que él enfrentaba. Él fue una de las piezas claves, al igual que esta ciudadana argentina, para poder develar todo lo que había ocurrido en aquel entonces y dejar de lado las tesis que había en cuanto a ajustes de cuentas. Hacemos la última pausa aquí en Escena del Crimen y a la vuelta cerramos con lo que fue este caso ocurrido en el año 2003. El 10 de junio del año 2003, un hombre encontró el cuerpo de un joven con rastros de haber sido brutalmente asesinado. Era Óscar Arturo Barbosa, hijo de un conocido comisario en el entonces, 25 años. Y el verdadero trasfondo fue el robo, al menos el intento de robarle plata. Le habían querido sacar su contraseña para poder utilizar su tarjeta, ya sea de crédito, de débito, lo que sea. Ellos querían dinero y habían pedido 50 millones, 30 millones luego, y finalmente eso no se cumplió. Entonces se llevaron la camioneta que él tenía, redujeron los objetos de valor que tenía el vehículo, y todo eso porque, para colmo y bien de la investigación, cometieron el error de tener todos los documentos de aquel trueque que habían hecho. Y eso sirvió a más de una comunicación que se dio hasta un año después, 1 año y 7 meses después, para saber qué realmente había ocurrido. Porque había tantos rumores en aquel entonces, rumores que giraban en torno a la novia y se hablaba de drogas, rumores que giraban en torno al padre comisario y tenía negocios en la zona del Chaco que tenían que ver con la venta de combustible. Se hablaba supuestamente de esa mafia, la mafia que opera detrás de la venta clandestina de combustible. Pero ninguna de esas falsas hipótesis eran y evidentemente ciertas. Todo tenía que ver con un robo, con querer sacarle cosas
Y para peor, los asesinos lo conocían, lo estudiaron, eran su vecino, lo habían seguido por tiempo, sabían de su movimiento, lo citaron para venderle un teléfono celular, pero realmente la intención era sacarle dinero y como no lo consiguieron, lo mataron con 48 heridas en todo el cuerpo. Murió de la peor forma. Y nos deja nuevamente esa lectura que ya lo hicimos varias veces de hasta qué punto llega la inseguridad y qué tantas mentes trastornadas hay en torno a casos como este. Porque fíjense, robarle el teléfono, apuñalarlo 48 veces y ni siquiera tener ese atisbo de arrepentimiento en un juicio oral. Eso y ya en innumerables veces lo vimos aquí en Escena del Crimen con expertos de que es una conducta sociópata. No lo digo yo, lo decían ellos. Pero bueno, es una reflexión para tener en cuenta. Hoy, 15 años de ese hecho, ellos siguen compurgando la pena. Faltan todavía, y mucho, la mitad, por dar tan solo un promedio. Y continuarán ahí adentro pagando por lo que había ocurrido en aquel 2003. Así cerramos un capítulo más de Escena del Crimen y les espero nuevamente los fines de semana para compartir y recordar cada una de estas historias a poco de cumplir un año aquí en las pantallas de Unicanal. Y no me voy sin agradecerles a mis amigos que también están a poco de cumplir un año con nosotros aquí en Escena del Crimen, y me refiero a los amigos de Óptica Carrón que siempre están ahí para acompañarme en el día a día con estas gafas de uso permanente, en mi caso al menos, y ustedes pueden ir a elegir lo que quieran. Hay lentes de sol importados, hay muy buenas marcas y muy buenos precios con excelentes promociones también para que usted vaya y elija. Esto en Cerro Corá y Tacuari, así que vayan y familiarícese con la familia Costa, así que el saludo de siempre para ellos. Nos despedimos y nos reencontramos nuevamente la próxima semana con un caso más aquí en Escena del Crimen.